Hola queridos amigos del Doctor de los Pies, muchas gracias por sintonizarnos hoy y muchas gracias también por visitar nuestra página en YouTube Doc Pies TV. Recuerden que ustedes pueden hacer sus comentarios, pueden hacerle preguntas al Doctor de los Pies a través de YouTube, a través de la página que tenemos en Internet. Señores, hoy vamos a hablar de una artritis, es la artritis más frecuente, se llama osteoartritis. Es una artritis que se ve casi en todas las articulaciones, principalmente esas articulaciones de las manos, articulaciones de los pies, las rodillas, pues son las más afectadas. Es una artritis pues de etiología desconocida y se fundamenta básicamente en una degeneración del cartílago articular. Recuerden que los huesos están unidos unos con el otro, pero los separa un tejido que es el tejido del cartílago. El cartílago pues está hecho de una sustancia que se llama colágeno, y en la osteoartritis pues se produce una degeneración de este cartílago, un desgaste del cartílago. También se producen cambios debajo del cartílago, es decir, en la parte subcondral, que son de una esclerosis y también de un enquistamiento pues de esa parte de ahí. El cartílago se rompe, se producen unas fracturas longitudinales en el cartílago, y el líquido sinovial, que es lo que la gente llama la babilla, pues ese líquido se va poniendo muy espeso, se va poniendo muy grueso, muy pesado en la articulación, y se provoca entonces de esta manera rigidez. Es decir, el paciente se queja que en las mañanas necesita calentar esas articulaciones porque esas articulaciones se ponen rígidas. Doctor, cuando yo me levanto en la mañana tengo que mover las rodillas, tengo que mover los pies para que las articulaciones pues vuelvan a correrle líquido y se aflojen un poco, yo las siento duras. También en la articulación de la rodilla, doctor, yo me siento pues que me estralla la rodilla, ¿sí? Siente como que le estralla la rodilla, como si fuera cuando usted coge un papel y lo aprieta. Eso sienten dentro de las articulaciones que tienen pues esta osteoartritis. En las manos pues se presentan nódulos, tanto en las articulaciones pues falángicas proximales como en las falángicas distales. Se ven nodulaciones, se le forman nodulitos en las manos, y el paciente pues en las mañanas principalmente tiene que moverlas para sentir pues que vuelven a tomar su movilidad. Señores, la osteoartritis pues es una artritis no inflamatoria y hasta ahora no se conoce ninguna cura sobre ella. Se piensa que la mayoría de las personas, más de un 70% de la población, pues va a desarrollar algún grado de osteoartritis en algún momento de su vida. Hoy nosotros queremos hablar básicamente de la osteoartritis en la rodilla. Recuerden que yo soy el doctor de los pies y normalmente pues yo hablo de lo que son el tobillo y los pies, pero hoy yo quiero concentrarme pues en la rodilla, que es una de las articulaciones que más afecta esta enfermedad de la osteoartritis, y queremos saber cuáles son los tratamientos más modernos, qué se puede hacer con esta osteoartritis, con este dolor en esta rodilla. Principalmente se ve en personas pues de edad avanzada, en personas que están sobrepeso, en personas diabéticas, personas que existen en la familia más individuos que también tienen esta enfermedad, que sufren esta enfermedad. Nosotros lo podemos ver frecuentemente y nos vamos a concentrar pues básicamente en la rodilla. En los pies, es decir, en la articulación del tobillo y en la articulación subatragalina, nosotros también encontramos osteoartritis, pero de eso yo voy a hablarles en otros programas. También nosotros vemos en la articulación metatarsofalágica del primer dedo, es decir, en el dedo grueso, que se produce también hay osteoartritis, y les voy a hablar pues de esa artritis pues más adelante, cuáles son los tratamientos de ella. Recuerden, hoy hablaremos de la rodilla y en el próximo segmento pues continuaré hablando de la osteoartritis y les presentaré nuestro invitado de hoy. Señoras y señores, hoy estamos hablando de una
de una artritis, de la artritis más frecuente, se llama osteoartritis, es una degeneración del cartílago articular, se producen cambios en las articulaciones y principalmente, pues una de las articulaciones que más ataca es la articulación de la rodilla. El paciente siente que tiene poca movilidad, el dolor es insoportable básicamente cuando el paciente camina. La utilización de calzados, la utilización de inyecciones, inclusive analgésicos y desinflamatorios, pues normalmente no mejora el dolor cuando se produce ya una osteoartritis en la rodilla y que tiene pues una etapa avanzada de degeneración del cartílago articular. También los músculos de la rodilla, los músculos que nos ayudan a mover la rodilla, empiezan a atrofiarse, empiezan a debilitarse y eso pues hace que el paciente tenga más problemas para caminar, más problemas para la marcha. Lamentablemente se ve fundamentalmente en personas de edad avanzada y personas pues que tienen sobrepeso. Hoy tenemos un invitado muy especial, tenemos al doctor Orlando Matos, él es ortopedista y también es especialista de la rodilla. Él nos va a hablar hoy de todos esos tratamientos que se pueden utilizar para los problemas de osteoartritis. Número 1, los tratamientos con desinflamatorios, el reposo, los ejercicios, la fisioterapia, también las inyecciones con ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas. Los trabajos que se hacen pues con la artroscopía, nos va a explicar un poquito lo que es la artroscopía, también nos va a hablar del reemplazo de la rodilla, es decir, cuando ya la rodilla se han utilizado todos los tratamientos y que ninguno ha funcionado, pues cómo se hace un reemplazo de rodilla, cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios del reemplazo de la rodilla. Señores, en el próximo segmento tendremos nuestro invitado de hoy. Doctor Orlando Matos, muchas gracias por estar aquí de nuevo con el doctor de los pies. La verdad es que este es un tema pues que a la gente le interesa mucho. Es decir, ¿qué sucede con la artritis de la rodilla? Ya yo expliqué un poquito en los segmentos anteriores lo que era la enfermedad. Yo quiero que tú te concentres básicamente en los tratamientos, Orlando. ¿Cómo tú tratas la osteoartritis de la rodilla en esas personas de edad avanzada? ¿Qué tú haces? ¿Cuál es el primer paso que tú haces para instaurar un tratamiento para esa osteoartritis, para ese dolor de la rodilla? Primeramente, gracias por la invitación. Es una interesante pregunta porque en nuestra población existe una alta incidencia de pacientes que tienen artritis, sobre todo de la rodilla. Cuando hablamos de osteoartritis, ya estamos hablando de una enfermedad que te va a degenerar, como bien dijiste, todo lo que es el sistema osteomioarticular. Ahora, ¿cuál es el problema? Cuando el paciente te llega a la consulta, ya está en una etapa muy avanzada de la osteoartritis, es decir, ya hay un deterioro rápido y progresivo del cartílago articular. Y muchas veces ese paciente hay que instaurar un tratamiento ya un poquito más agresivo. Pero las etapas del tratamiento de la osteoartritis, casi siempre nosotros iniciamos con analgésicos de tipo AINES o analgésicos no esteroideos. Muchas veces estos analgésicos no esteroideos mejoran, pero llega un tiempo en que ya no es prudente utilizarlo. Primero, por el riesgo gastrointestinal y porque ya el cartílago está en una etapa que ya hay que pasar a un segundo plano. Hoy en día existen también lo que son las inyecciones de esteroides que se administran intraarticular, o sea, dentro de la articulación, y posteriormente también tenemos una sustancia que es el ácido hialurónico. Son unas inyecciones que se colocan en número de 6 a 7, una semanal, y el ácido hialurónico ha venido prácticamente a revolucionar lo que es el tratamiento de la osteoartritis, específicamente porque tiene la misma composición que lo que comúnmente se conoce como la babilla o lo que es el líquido sinovial. Esto lo que va a hacer que va a mejorar el dolor porque te va a lubricar la articulación. Sabemos que cuando hay una osteoartritis, el cartílago se desprende, hay un deterioro importante, vamos a tener quistes subcondrales, y esto lo que va a hacer entonces que va a haber una fricción de hueso con hueso. Y muchas veces entonces esto va a traer como consecuencia que se produzca una fractura a nivel de lo que es el platillo o de la meseta tibial. Muchas veces también puede haber una fractura a nivel de los cóndilos femorales, por ende la importancia de poder lubricar esa articulación para que no exista ese roce tan directo entre hueso con hueso. Entonces se rompe el hueso, se rompe el cartílago, el líquido sinovial, es decir, la babilla, pues se pone más espesa, se pone más dura, la articulación se le pone rígida al paciente. Tú inyectas ese ácido hialurónico y eso hace que la persona pues tenga menos dolor, que tenga más movilidad durante un tiempo por lo menos.
Exactamente. Es importante decir que esto te va a retrasar la cirugía durante un tiempo. Porque cuando el paciente ya hay un deterioro del cartílago, es evidente que es un paciente quirúrgico. Pero nosotros siempre le ofrecemos al paciente todas las alternativas antes de someterlo a la última opción, que es el reemplazo articular. Es decir, ustedes agotan todo lo que es las terapias conservadoras antes de llegar a lo que es una terapia pues quirúrgica, antes de hacer cualquier tratamiento, pues cualquier cirugía. A estos pacientes, doctor Matos, también se le acumula líquido, a veces se le inflama, se le acumula líquido, usted tiene que extraerle. Efectivamente, eso es lo que se llama una hidroartrosis. El líquido sinovial muchas veces se convierte en un líquido de reacción inflamatoria y puede producir dentro de la articulación lo que se llama una sinovitis. O sea, hay unas vellosidades que se van a irritar, van a producir mucha fricción y esto va a producir una gran cantidad de líquido que hay que extraerlo. Por ende es que al paciente se le va a hinchar la rodilla y va a producir un dolor insoportable. Ese paciente constantemente hay que estar drenando esa articulación, extrayendo ese líquido y colocándole una inmovilización, porque el riesgo de que vuelva y se llene, estamos hablando de un porcentaje de entre un 85 y un 90% de que se vuelva a llenar. De que se vuelva a llenar. De que se vuelva a llenar. Por ende, la importancia entonces de colocar las inyecciones de ácido hialurónico. Hoy en día ya existe algo más moderno que las inyecciones de ácido hialurónico y es la administración del plasma rico en plaquetas. La ventaja de esto es que se extrae del mismo paciente. O sea, ¿Cómo es el plasma rico en plaquetas? Nosotros tomamos entre 15 a 20 cc de sangre del propio paciente y eso se lleva a una máquina especial que es una centrífuga y entonces ahí se van a separar varios elementos. Lo importante es que hay células madres que se van a inyectar directamente en la articulación. Esto va a formar una película a nivel del daño del cartílago y va a mejorar el dolor en el paciente. Entiendo. O en Estados Unidos hay ya muchos artículos que hablan del plasma rico en plaquetas. Se está haciendo bastante en nuestro país, ya lo estamos haciendo. Y lo importante es que esto te va a retrasar en un 70% el reemplazo articular. Claro, bien, te va a prolongar el procedimiento quirúrgico. Otros procedimientos que también se hacen son cirugías que son menos invasivas, que es la cirugía artroscópica. Artroscópica, ¿qué quiere decir eso, doctor? Cuando hablamos de cirugía artroscópica, estamos hablando de un procedimiento que se hace a través de un lente, de una cámara. Si tomamos la palabra artroscopía, no es más que visualización de la articulación por una cámara. Entonces nosotros hacemos una incisión de 0.5 milímetros, introducimos una cánula como un bolígrafo y dentro de ese bolígrafo, para que me entiendan, se introduce una cámara y se puede visualizar toda la articulación. Aquí no solamente vamos a ver el daño del cartílago, porque si no vamos a encontrar otros daños que hay dentro de las estructuras de la articulación. Muchas veces también hay un daño importante de lo que es el menisco, que son unos cojines o unas almohadillas que no permiten que haya esa flexión. Pero es importante saber que cuando el paciente tiene una osteoartritis, el cartílago se rompe, se deteriora y se produce un desgaste importante. Esto va a traer como consecuencia de que haya una mayor fricción de hueso con hueso y va a deteriorar mucho más rápido la articulación. Entonces, con la artroscopía, esos pedacitos de cartílago, esas cosas, esos pedacitos de cojinete que se puedan desprender de ahí, los osteofitos también, pedazos de osteofitos, eso usted lo puede extraer. Con la artroscopía y mejorar. se va a extraer esos fragmentos o esos cuerpos libres, como normalmente se le denomina. Y lo más importante es que, como vamos a tener una constante irrigación de una solución especial, se va a limpiar, se va a lubricar la articulación. Entonces va a mejorar lo que es la sinovitis, se va a limpiar ese líquido que está ya, vamos a decir, un líquido ya que está dañado, un líquido que está con un proceso inflamatorio. Pero lo más importante del procedimiento artroscópico es que nosotros podemos hacer un procedimiento que se llama una condroplastía, que es visualizar donde está el daño en el cartílago, sí, y hacer unas perforaciones que reciben el nombre de agujeros de Bridi. Y usted hace perforaciones de 0.5 milímetros y ¿qué va a ocasionar? Que esto va a producir un sangrado del cartílago. Esa sangre que sale va a formar como un tapón plaquetario y entonces va a formar una película y va a formar lo que se denomina un pseudocartílago y va a mejorar sustancialmente el paciente. También, si el paciente tiene un daño a nivel del menisco, se hacen reparaciones del menisco. Usted puede hacer una sutura meniscal o puede hacer una meniscectomía, quitar el daño donde está la ruptura del menisco y reparar muchas lesiones importantes que están dentro de la articulación.
Doctor Orlando Matos, ya cuando se agotaron todos esos recursos, que llega pues ese reemplazo, que hay que cambiar esa rodilla, ¿cómo se le comunica al paciente? ¿Cómo ustedes le comunican al paciente que este procedimiento, de cuáles son los pros, cuáles son los contras de este tipo de procedimiento del reemplazo de la rodilla? Mira, antes de pasar a esa interesante pregunta, es importante decir que hoy en día también se ha diseñado en Estados Unidos, todavía está en proceso de investigación, una sustancia que se llama Scalfol Hidrogel. Es un gel que se va a inyectar intraarticular y también van a formar una película especial a nivel del cartílago. También hoy en día se hacen injertos de cartílago, es decir, tú tomas con unas pinzas especiales el diámetro, estamos hablando 0.5 o 1 milímetro de daño de cartílago, sacas eso y tomas un injerto y se le coloca donde existe ese daño. Ya cuando hemos agotado todas estas herramientas y procedimientos, es importante decir al paciente, y lo más importante, que el paciente esté seguro que independientemente de todos estos procedimientos, el paciente va a llegar al reemplazo articular. Es decir, no tenemos una cura todavía para la osteoartritis. No tenemos una cura. Todos nuestros pacientes que tengan osteoartritis en la rodilla van a llegar tarde o temprano, van a llegar pues al reemplazo de la rodilla. Indudablemente que sí. Pero estamos hablando que si usted puede retrasar 5 o 10 años el reemplazo articular, el paciente sale beneficiado. Ahora bien, nosotros tenemos que explicarle al paciente cuáles son los beneficios del reemplazo articular, cuáles son los pros de la misma. Porque muchas veces cuando usted le dice a un paciente que le va a poner un objeto de metal, tiende a crear mucho pánico en la población. Claro que sí. Lo primero que te dicen, doctor, pero cuando yo pase por un detector de metal, eso me va a traer problemas. Doctor, yo voy a poder correr, voy a hacer mis actividades. Y sí, el paciente va a hacer sus actividades normales. No tiene por qué cambiarle la vida. Es importante que sepan, va a tener un reemplazo, va a tener una prótesis. Y lo más importante es que el dolor va a desaparecer, va a mejorar el dolor. Porque es importante que el dolor que conlleva la osteoartritis y la deformidad que esto conlleva es sumamente importante. Hay pacientes que hacen lo que se llama un genius valgus, es decir, para que me entiendan, la pierna se le pone como las llamadas ciguapas. Como una ciguapa. Como una ciguapa. Entonces, estamos hablando que aparte del dolor, usted va a tener una deformidad importante. Por ende, la importancia de decir cuáles son los beneficios de la cirugía del reemplazo articular. Es decir, cuando ya tú reemplazas ese procedimiento, el reemplazo articular, ¿es un procedimiento doloroso? ¿El paciente se recupera rápido? ¿Cómo es ese procedimiento? La recuperación hoy en día es evidentemente que es rápida. Anteriormente, estamos hablando 15, 20 años atrás, cuando se hacían estos reemplazos articulares, el paciente tenía que durar mucho más tiempo para incorporarse. Pero es importante que cuando usted le coloca la prótesis al paciente, al día siguiente el paciente está deambulando, o sea, el paciente está caminando. Si ya el otro día puede salir a caminar. Al otro día sale caminando, porque estos implantes se colocan con una sustancia que recibe el nombre de metilmetacrilato, es un cemento de hueso, y entonces se pone duro, se pone rígido. Y lo más importante es que inmediatamente el paciente sale de cirugía, iniciamos el proceso de terapia física. Empezamos en la misma cama, los llamados ejercicios isométricos, sobre todo ejercicios isométricos del cuádriceps, y el paciente empieza a hacer esos ejercicios para que el cuádriceps, el músculo de la parte anterior del muslo, empiece a fortalecer esos músculos, y entonces los movimientos de flexo-extensión. El paciente es enviado a terapia física y al día siguiente el paciente ya está deambulando. Señores, pues yo quiero dar las gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros, pero también quiero dar gracias al doctor Orlando Matos por habernos dado esta charla tan interesante de todos los tratamientos más modernos para la osteoartritis de la rodilla. Señores, pues en el próximo programa yo les prometo que les voy a hablar de la osteoartritis, pero les voy a hablar de la osteoartritis en los pies y de los tratamientos que se utilizan para este tipo de osteoartritis. Muchas gracias y será hasta la próxima.